Bueno, la gran mayoría de ustedes estuvo en la primera de las charlas, siguiendo con este, y si no es así, está publicada en YouTube y en LinkedIn tienen también los accesos para acceder a la grabación de la capacitación anterior. Pero bueno, siguiendo un poco con este ciclo de capacitaciones, esta es la segunda. En esta idea ya el objetivo es adentrarnos un poco en la práctica, en las herramientas que se utilizan para Lean. Obviamente la lista de herramientas es muy exhaustiva. Ay, me fui de la pantalla. Perdón, que admití a alguien. La lista de herramientas es exhaustiva. Lo que vamos a hacer, lo que hicimos es como una preselección de aquellas herramientas que nos parecen que son las más significativas. Obviamente el abanico es grande y va a depender del uso, de cuál usar, del problema que estemos evaluando en ese caso. Bueno, brevemente, en la charla estamos yo en representación de Crow, mi nombre es Marina Miloca, que ahí no aparezco como Crow, gerente del área de operaciones y consultoría de Crow, y Ariel Goldbar, que es director del Goldbar Ingeniería, donde hace unos años estamos trabajando juntos en esto de la mejora de procesos y la consultoría en mejora de procesos. Ahí están básicamente resumidos los servicios que hacemos de operaciones, pero bueno, como son los mismos básicamente que participaron en la anterior, no los quiero aburrir con toda la presentación de Crow. Así que lo que vamos a hacer básicamente en esta charla es hacer un repaso de lo que vimos en la anterior para refrescar un poquito los contenidos y poder contextualizar lo que viene, y después directamente ya adentrarnos en nombrar y mostrar algunas de las herramientas que están usando, y en la próxima charla y la última charla de este ciclo, lo que vamos a ver, que es lo más difícil de todo, que es cómo hacer para que esto se mantenga en el tiempo y la rueda se mantenga girando. Así que bueno, los dejo con Ariel, que les va a estar contando las herramientas. Al igual que la otra vez, estos pueden ir haciendo las preguntas por el chat, tienen todos la posibilidad de habilitarse los micrófonos y preguntar cuando tengan alguna duda. Así que, bueno, Ariel, los dejo contigo, y cualquier cosa nos van consultando. Bueno, gracias Marina. Bueno, yo también voy a omitir la presentación, que deduzco que se la acuerdan de la vez pasada. Y si no, nos googlean. Sí, ponen. La próxima sesión, que es la parte más difícil, más no imposible. Te agrego ese comentario adicional, Mari. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ir, digamos, siguiendo con la metodología a un tiempo de ciclo, tratando de ser constantes. Hay mucho más material que la clase pasada, que la sesión pasada. Y lo que quería rescatar, digamos, y para que a ustedes les sirva lo que veamos y les sirva a esta sesión, más que nada, y alinear expectativas, es que las herramientas que vamos a ver están supeditadas a lo que vemos en el BCM o en el mapa de flujo de valor o Value Stream Map. No son herramientas, o sea, pueden ser usadas de manera separada, pero están dentro del marco de lo que es Lean Manufacturing. Y recuerden de la sesión pasada que habíamos hablado que esto es una filosofía sostenida por un sistema que está sostenida por herramientas. Por lo tanto, usar herramientas no te hace Lean. Usar herramientas de Lean no te hace Lean. ¿Bien? Eso es muy importante y me interesa que lo tengamos presente para que entiendan el enfoque. La sesión pasada, a ver, ahí está. Terminamos, bueno, revisamos lo que era un BCM, estuvimos haciendo algunos cálculos, y ahí en amarillo a la derecha veíamos cuál era el porcentaje de valor agregado que tenían nuestros procesos respecto del lead time, o del tiempo total de producción o de prestación de ese servicio. Y que ese número, no importa si era bajo o alto, en cuanto a proporciones, era el indicador que nos decía qué tanto valor recibe el cliente en todas nuestras operaciones. Para eso, existen una serie de acciones que eran
eliminar determinadas comunicaciones, eliminar stocks intermedios, mejorar la productividad o la ocupación de los procesos, que no entramos ahí, simplemente lo visualizamos, para que finalmente podamos tener el mapa futuro, que es ese lugar a donde debería llevarnos todas las herramientas de Lean Manufacturing que existen. Este mapa futuro es aquel que aumenta el valor agregado al cliente, pero además no tiene stocks intermedios y funciona bajo el sistema pull, o tirar, o jalar, o, bueno, no encuentro otro sinónimo. Y sobre este esquema es que se empiezan a pensar las herramientas a utilizar. Es decir, ¿cuál es el plan de migración, por decirlo, entre esta situación y esta, ¿no? Que claramente hay menos procesos, menos stocks, menos días, y claramente mayor porcentaje de valor agregado. Y aparecen tres conceptos que nos van a permitir saber dónde estamos parados. Primero es el famoso takt time, que si volvemos un minuto, el takt time está representado acá. Esperen que lo voy a marcar con el puntero. Es este de acá, que está calculado como el tiempo disponible sobre la demanda del cliente, ¿bien? Entonces, en ese caso, hay un tiempo que nos termina de decir cada cuánto sale un producto o se entrega un servicio por la punta de la línea, se suele decir. Ese es nuestro tiempo en el que vamos a abastecer la demanda del cliente y lo vamos a estar satisfaciendo en cuanto, por lo menos, tiempo, obviamente también en calidad. Por lo tanto, para el mapa futuro, necesitamos definir el takt time y definir si vamos a despachar directo o si vamos a trabajar bajo el modelo de supermercado, es decir, tener una especie de góndola en donde cada vez que el cliente retira de esa góndola, emite una señal a la fábrica o a la organización para reponer eso. Estos son stocks que nos permiten absorber esas variabilidades. No siempre se puede entregar lo que se denomina just in time. Entonces, takt time es uno, etapa de flujo, es decir, ¿dónde podemos usar flujo continuo? Flujo continuo significa que no hay stocks intermedios y que todos los procesos están al mismo tiempo de ciclo, ¿bien? Y si ese tiempo de ciclo es igual al takt time, estamos más que alineados con la demanda. ¿Dónde se puede usar flujo continuo y dónde se puede usar supermercado? Y después aparece un proceso que se llama el proceso marcapasos, que de todas las operaciones que nosotros tenemos para fabricar nuestro producto, en vez de estar controlando y emitiendo señales y supervisando a varios procesos en simultáneo, como trabajamos bajo el formato en el futuro tirar, vamos a poder definir que un solo proceso sea el que tire y el resto se alinee, ¿no? Entonces ese es el proceso marcapasos y en general estar lo más cerca posible del cliente. Y por último, está la etapa de nivelación, que es decir, ¿qué mejora de proceso van a ser necesarias para que esto fluya? ¿No es cierto? Porque en general los procesos no tienen por qué estar balanceados o nivelados, y eso es algo que atenta contra el flujo. Y si recuerdan, por la duda lo repaso, nosotros tenemos que primero identificar el valor del cliente, después construir el flujo, después generar el flujo continuo y después ver, que yo he hecho la metáfora de las arterias, qué cosas están interrumpiéndolo. Entonces para eso van a servir todas las herramientas que vamos a ver. Para reafirmar un poco, takt time es el ritmo de producción para alcanzar la demanda, y que la idea es sincronizar el ritmo de la producción con ese ritmo. ¿Qué permite? ¿Qué se debe lograr? Se debe poder proteger a los clientes contra las variaciones del proceso y se debe proteger a la operación contra las variaciones de la demanda. Nadie te garantiza que la demanda sea hasta el infinito constante y que nuestros procesos tampoco tengan variación. Entonces, el takt time lo que permite es saber sobre qué valor nos tenemos que mover. El flujo continuo, que digamos, para implementarlo hay que evaluar la compatibilidad con el tiempo de ciclo, el balanceo,
la minimización o el tiempo de puesta a punto o de setup que sea mínima, para que no haya altos tiempos, lote más grande, que no generen stocks. Mínima falla también, si se para una máquina, que la predecesora no quede tan bien parada. Mejorar la flexibilidad, también garantizar la calidad y las distancias recorridas. Entonces, a la hora de pensar un flujo continuo, debemos considerar por lo menos estos 6-7 puntos. El supermercado que yo mencionaba antes, o conocido también como Kanban, entre un proceso, y otro proceso, se generan, ese ABC que está figurando acá, se generan un stock, en este caso serían 4, en donde cuando el proceso subsecuente retira, genera una señal al proceso predecesor para que reponga. Entonces, de esta manera, hay stock intermedio, pero es un stock controlado y se puede dar cuando los procesos están, digamos, medianamente balanceados. Y el proceso marcapaso, que mencionaba antes, que controla la producción, ¿bien? Y todos los procesos precedentes. Cualquier proceso después del marcapaso tiene que ser flujo continuo para no generar stocks. Así, el proceso marcapaso es típicamente el proceso de flujo continuo más cercano en la cadena de valor al cliente. Entonces, tiro estos conceptos porque los vamos a ir invocando a lo largo de las otras, de la presentación de herramientas. Por lo tanto, el mapa futuro, en este plan de migración, es decir, cómo hago para pasar de mi estado actual con bajo foco en el cliente, con altos stocks intermedios, con desbalanceo de procesos, etc., ¿cómo hago para ir hacia allí? Entonces, acá entran las herramientas que cada una tiene un efecto sobre alguna necesidad particular. Hoy, particularmente, vamos a ver PocaJoker, trabajo estandarizado, SMED y 5S. Voy advirtiendo a aquellos que tal vez están en organizaciones orientadas a servicios al cliente, que algunas de estas son muy industriales, muy de manufactura, y otras que son compartidas, ¿bien? Ahora lo podemos ir charlando a lo largo de la charla. Decíamos, herramientas para cada situación, ¿bien? Y esto es importante. De acuerdo a que identifiquemos que interrumpe el flujo, o que nos permita llegar al mapa futuro, hay herramientas para mitigarlo o eliminarlo a ese problema. Si se acuerdan, este bloque que está a la izquierda, que dice soldadura, es uno de los bloques del mapa, ¿bien? En donde nos da cierta información. Por ejemplo, el tiempo de ciclo, que es el tiempo que soldadura tarda en realizar la tarea y agregar valor, que era de 39 segundos. Ahora, si nuestro tiempo de ciclo es de 30 segundos, yo tengo que mejorar este proceso. O si es de mayor, tendré que hacer algún tipo de tarea para que este proceso esté ocupado. Lo mismo con el tiempo de cambio, que dice que son 10 minutos, o el porcentaje de uptime, que es el tiempo productivo o en funcionamiento, como así también, a la derecha, los stocks, ¿no? Yo me traje en un recorte de lo anterior. Por lo tanto, el tiempo de ciclo se tiene que acercar al takt time, las puestas a punto se tienen que disminuir para generar el flujo, y tiene que aumentar el tiempo productivo. Y esto recuerden que es una foto, el mapa de flujo de valor es una foto. Si el porcentaje de ocupación, del tiempo productivo, a veces es del 90, a veces del 98, a veces es del 40, porque opera el turno 1 y el turno 2, y hay variabilidad, ahí también tenemos una oportunidad de mejorar el flujo, ¿no es cierto? Entonces, las herramientas que seleccionamos son estas 4. Y las vamos a ir contando, y si ustedes tienen ganas de contarme si implementaron alguna, o si quieren alguna pregunta, me lo van diciendo. La primera de todas es la 5S. La 5S es la base del Lean Manufacturing, porque garantiza determinadas prácticas, hábitos y estándares que son necesarios para empezar a hablar de estandarización. Va a haber flujo cuando hay
cuando hay previsión. Si yo no sé lo que pasa en mi organización o en mi operación, es muy probable que exista variabilidad, altos tiempos de puesta a punto, o que haya cierto desgobierno que atente contra el flujo. Entonces, mi mapa de flujo de valor no va a haber servido para mucho. Este es un chistecito que a mí me gusta mucho, porque muchas veces las 5S parece ser que hay que guardar las cosas abajo de la alfombra, y las 5S son una práctica y un hábito que no son de una vez, son cosas que se sostienen en el tiempo. Para los que no la conocen, las 5S es una receta, ¿no? Son 5 pasos que tienen que ver con clasificación, orden y limpieza. Este es un loop, es un proceso iterativo, que el objetivo es estandarizarlo, no es estandarizar la tarea o el puesto de trabajo, sino estandarizar la clasificación, el orden y la limpieza, para que se hagan siempre igual, y no que limpie cuando está sucio, o que ordene cuando es un despelote, o que clasifique cuando se me llenó el escritorio o el banco de trabajo de cosas, sino que tiene que ser algo sistemático. Y por último, sostenerlo en el tiempo, o internalizarlo, que es el proceso, digamos, ahí sí coincido con Marina, el más difícil, pero que existen técnicas para mantenerlo. Bien, el primer punto entonces, clasificar. Requiere una evaluación de los materiales, las herramientas también, manteniendo solo lo que es necesario para completar la tarea. Acá hay una pregunta que es binaria, ¿no? Es blanco o negro. ¿Sirve o no sirve para el trabajo? Estamos hablando del trabajo más repetitivo o el trabajo más frecuente. Seguramente en los puestos de trabajo existan insumos o herramientas o materiales que sean necesarios, pero no con asiduidad. Entonces lo que plantea es que primero identifiquemos y luego los eliminemos, y que una vez que tenemos identificada la frecuencia de uso, podemos decir si se queda o no. Cuando la etapa de clasificar está completa, entonces el espacio ya se sabe lo que tengo que ordenar, que es el paso siguiente. Ahora, lo importante de clasificar, que muchas empresas o muchos proyectos de 5S creo que cometen ahí un pequeño desvío, que no es solo sacar, sino traer. ¿Bien? Entonces, van a ver, esta es la primera vez que lo voy a mencionar, pero creo que lo voy a decir en casi todas las diapositivas, todas las herramientas requieren un fuerte y profundo entendimiento del proceso que estamos queriendo mejorar. Por lo tanto, saber qué hace el operario no alcanza, hay que ir y preguntarle qué herramientas usa o participarlo en este proceso de clasificación, que es el que realmente sabe qué necesita y qué no necesita para el trabajo. A la hora de separar o de clasificar, tenemos cosas funcionales, cosas que están rotas, sobrantes o cosas viejas. Lo que es funcional se organiza, lo que es roto y tiene arreglo también. Aquello que es roto y no tiene arreglo, o es sobrante, o son cosas viejas, se desecha o se devuelve. Un punto importante de la clasificación es que muchas veces en las empresas que implementamos 5S, hay un desorden, llamémosle, excesivo, o hay un estado de abandono a veces en los procesos, y la 5S no hace eso, digamos, no es para tener un motivo para ir a limpiar. Las 5S es, una vez que pusiste a punto el lugar, recién ahí empiezan a funcionar, ¿bien? Porque mientras más desorden haya, más impacto tiene también el trabajo, pero después no cumple la función de sostenerse. Hay un sistema de etiquetas o de tarjetas rojas que se suele encontrar en algunas empresas que sirve para terminar de decidir si un material se usa o no. Esto es interesante porque cuando no se sabe bien si lo dejamos o si lo dejamos, dónde lo ponemos, está bueno poder ir marcando o definiendo qué uso tiene o qué dificultades tiene para su uso. La segunda S tiene que ver con organizar. Lo que ya separamos, ¿no? Lo que ya sabemos que sirve para el trabajo. Organizar permite ordenar los ítems que sobrevivieron a la etapa de clasificación. Puntualmente tiene que ver con documentación,
y herramental, y materia prima o insumos del proceso y producto terminado. Sobre todo son objetos. Se sugiere también usar etiquetadoras para codificar o para asociar un producto a un material, perdón, a una zona. Citas delimitadoras, flechas, colores, etc. Organizar permite a los trabajadores llegar a una performance más productiva y sin la frustración y el desgaste por no encontrar las herramientas que necesitan. Es común, y nosotros usamos mucho esta frase, que hay pañoles o depósitos en donde ir a dejar algo se tarda 15 segundos, pero ir a buscarlo se tarda 5 minutos, porque es más fácil guardarlo y tirarlo ahí al montón que ir a buscarlo. Entonces, lo importante acá es que cuando se lleve adelante la etapa de organización, sea fácil de guardar, fácil de agarrar y simple para cualquiera. Muchas veces el personal que tiene a cargo estos materiales tiene su propio manualcito, ¿no? Su propio maña para ordenar, y a veces cuando alguien lo tiene que reemplazar o alguien quiere auditar ese lugar, no entiende bien cuál es el criterio de orden. Entonces, bueno, eso también pasa en las casas, ¿no? Cuando uno es ordenado y el otro que vive con uno es desordenado, hay distintos criterios, y lo importante acá es que sea simple y claro, que las zapatillas van ahí, que la fruta va en otro lugar, es el mismo criterio también en las organizaciones o en las fábricas. Acá vemos algunos ejemplos, obviamente, usar la silueta de las herramientas o de los materiales, codificarlos, delimitar el piso, que sea simple saber que donde va la zorra, como ven acá, no entra otra cosa, que sea la zorra, y si se le puede poner un cartel que diga zorra, mejor aún, para evitar cualquier tipo de duda. Después, una vez que tenemos entonces clasificado y ordenado los sectores, viene la etapa de limpieza. La limpieza, obviamente, depende de qué tipo de sociedad se genere, pero es muy importante porque la limpieza a veces se asume como parte de la tarea y en realidad es una tarea que no agrega valor. Si yo dejé un material a la intemperie y quedó sucio, lleno de tierra o de barro, y al momento de usarlo lo tengo que limpiar, entiendo que lo tengo que limpiar, pero no es una tarea que el cliente esté dispuesto a pagar, digamos, pensando todavía en el resultado del BCM. Por lo tanto, son tareas que te quitan tiempo productivo. Lo importante de la limpieza no es tanto la limpieza en sí, sino mitigar o eliminar las fuentes de suciedad. Cuando eso ocurre, como por ejemplo con bandejas o algún tipo de sistema de extracción, se elimina la tarea de limpieza y se gana en productividad. Lugares limpios, que sea fácilmente ver la suciedad, que también para detectar las fuentes, y además cuando se puede identificar una fuente tal vez de una pérdida de aceite o algún tipo de derrame, también es una oportunidad de arreglar el equipo. ¿Bien? Una vez que tenemos la clasificación, el orden y la limpieza, pasamos a la etapa de estandarización, que requiere la creación de nuevos estándares de trabajo para, como dije antes, para la clasificación, el orden y la limpieza en sí. Estos estándares tienen que ser simples. Yo tengo que tratar de que si es, bueno, no, o sea, si las cosas son simples son más fáciles de adoptarlas. Ahora, si yo para limpiar un sector tengo que traer la hidrolavadora y 2 personas que me ayuden, y no tiene que estar lloviendo, y una serie de reglas, lo más probable es que eso se abandone. Lo importante de la estandarización es que se pueda garantizar al personal el tiempo para cumplir con las 3 S. Esto es, que se pueda sumar a la rutina tiempo para clasificación, orden y limpieza. Muchas veces los titulares de las empresas o los supervisores entienden que estar limpiando no es trabajar, ¿no? Y seguramente manteniendo limpio el sector, uno también trabaje de manera más productiva. Por lo tanto,
una de las bases para la estandarización es incorporar estas tareas al tiempo operativo, porque es más lo que se gana trabajando en un espacio clasificado, ordenado y limpio, que el tiempo que se pierde en hacerlo. Y además aumenta muchísimo la moral de la gente, ¿no? No es lo mismo trabajar en un lugar desordenado y sucio que en un lugar opuesto, digamos, ¿no? En mejores condiciones. Para la estandarización también es importante que permita el control visual, porque si no es difícil poder sugerir o hacer cumplir esos estándares. Entonces, siempre todo lo que sea de fácil reconocimiento visual y entender que si hay algo que dice, si hay una estantería que dice bulones y hay un buzo o un casco o una herramienta, que cualquier persona se dé cuenta que eso no está en su lugar y pueda sugerirle o preguntar por qué no está en su lugar, porque tal vez está mal definido el espacio, ¿no? Y por último, en la etapa de sostenimiento, que bueno, es tomar medidas para mantener los procesos y los estándares establecidos, en las las 4 primeras veces. Entonces, sostener asegura que las 5 S son una buena práctica a largo plazo, más que un experimento breve. Bien, también suele haber como arranques de 5S cuando hay una auditoría, o no sé, o viene el dueño de la empresa, o algo así. Lo importante aquí es auditar hasta verificar que se sostiene. Existen herramientas muy simples de auditoría de las 5S, y una vez que sabemos que se está sosteniendo y que los ratios nos dan bien, recién ahí espaciar las auditorías o pasar a un segundo nivel de 5S. ¿Bien? Esta es la técnica, digamos, de sostenimiento. Bueno, que muchas empresas ahí flaquean o están más débiles, tal vez no hay un recurso que lo pueda hacer, o no hay directiva clara de la dirección para hacerlo. Algunos ejemplos. Recuerden que estamos hablando de 5S y cuyo efecto es mejorar y estandarizar procesos para aumentar la productividad, eliminar pérdidas de tiempo en búsqueda, en limpieza, en errores de agarrar una pieza en vez de otra, y son todos efectos que atentan contra el flujo de valor. Por eso estamos hablando de esto, y no solamente porque nos gusta el orden y la limpieza, ¿bien? Algunos casos de cambios, digamos, de las 5S, fíjense que en este caso a la izquierda hay mangueras en el piso, hay cajones que acá ya no existen más, porque había más lugar de guardado que lo que se necesitaba. Se mejora la identificación de las herramientas para que cuando uno tenga que buscar algo pueda ir directo a la herramienta que necesita y no estar llevándose 2 o 3 y probando. Hago mucho hincapié en el tiempo de búsqueda, como verán en los 3 ejemplos. Creo yo que es el tiempo... Perdón. El tiempo que más afectado está por el desorden y que más afecta a la productividad. Y bueno, estas son, digamos, la primera herramienta que se llama 5S, que se puede hacer en un sector o en todos los sectores que forman parte del flujo de valor que hemos seleccionado. La segunda herramienta se llama SMED. Es una sigla en inglés que significa Single Minute Exchange Die, o tiempo puesta a punto en 1 minuto. Hay alguien con el micrófono, perdón, hay alguien que está haciendo una puesta a punto, me parece. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. No, sí, igual, pero la mayoría están silenciados. Me parece que sí. ¿Lo escuchamos también? Sí, se escucha como una... Bueno, no importa, capaz que activó para decir algo. Bueno. Bien. Sigo, Mari.
¿Cuándo utilizamos SMED? Cuando el cambio de algún tipo de matriz o de la puesta a punto de un proceso para una pieza u otra tiene alto tiempo, o no se entiende bien, o no está claro e impacta en el tiempo disponible del proceso. Esto es súper común porque lo que trae un tiempo de puesta a punto alto, o sea, la preparación de un proceso, un tiempo alto, es que me obliga a realizar lotes más grandes, por más que mi cliente interno, o mi cliente en sí, directo, no necesite tanto. Porque tengo que aprovechar ese tiempo para no estar más tiempo cambiando de dispositivo que produciendo, ¿bien? Entonces, esta técnica busca simplificar y optimizar las operaciones involucradas en cada setup. Y al mismo tiempo, convertir lo que ahora vamos a ver de tareas internas a tareas externas. Es decir, tareas que puedan ser realizadas sin interrumpir la operación o la producción. ¿Qué beneficios tiene? Reduce los tiempos y los costos de setup. También su variabilidad. Aumenta la flexibilidad, es decir, si yo tengo que cambiar porque la demanda cambia, no me quedo clavado en la producción de un lote hasta que termine de fabricarlo para cumplir con el tamaño del lote. Y además, obviamente, en consecuencia, reduce el tamaño de los inventarios y libera capital inmovilizado. Además, reduce el stock porque es una misión del Lean Manufacturing. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se lleva adelante esto? ¿Cómo se lleva adelante? Bien, hay 4 pasos. Primero, fíjense en el grafiquito de arriba, tenemos el producto A, el tiempo de setup y el producto B. Lo primero que hacemos es identificar, bueno, el equipo y la operación a mejorar el setup. A este proceso lo dividimos en etapas y tareas individuales hasta lograr una granularidad que nos sirva para entender, digamos. No estamos pensando ahora con qué mano el operario toma el dispositivo, pero sí en un nivel de tarea de, no sé, tal vez a nivel de segundos. Dentro de los problemas típicos tenemos que ver variaciones debido a procedimientos que difieren de persona a persona, es decir, siempre hay un empleado que es más, que tiene más expertise y otros que no, por lo tanto hay variabilidad, cosa que atenta contra el flujo y la previsión. Los tiempos muertos innecesarios, digamos, hay un montón de tiempos muertos que incluso están en el proceso sin optimizar, y las tareas que podrían hacerse con el equipo funcionando, que esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el segundo proceso es entender lo que son las tareas internas de las tareas externas. Y esto, ustedes tal vez, no sé si les va a costar entenderlo, pero también funciona para procesos administrativos hechos en sistemas, ¿no? Que muchas veces, dentro de un proceso, existen tareas que se podrían haber hecho antes, o que podría haber hecho otro proceso. ¿Bien? Y a esto es lo que apunta esta etapa del SMED. Las tareas internas son aquellas asociadas al setup que tienen que realizarse sí o sí con el equipo parado. ¿Bien? O a una velocidad reducida, pero en general el equipo parado. Pero las tareas externas son tareas que se pueden hacer con el equipo en movimiento. Por ejemplo, yo tengo muy presente de uno de nuestros clientes que cuando para el torno, toma la pieza y se pone a cepillarla. ¿Bien? Y la verdad es que no tiene que estar el torno parado para que esté cepillada. Pues esa tarea se puede hacer mientras el torno está funcionando. Y después hay tareas innecesarias, que puede ser para qué cepilla la pieza. Dije el torno, me parece antes, no sé si lo dije mal. Que pueden ser tareas que no tienen nada que ver con el proceso. ¿Bien? Entonces, esta clasificación muchas veces rápidamente nos dice, che, ¿para qué estamos haciendo esto?
y no sé, me lo enseñaron así, o lo hago porque una vez vino mal y hago un control, pero la verdad que últimamente no, pero no sé, me retaron un poco. Y ahí aparecen oportunidades que se llaman quick wins, o pequeñas ganancias, o pequeños triunfos, ¿no? Entonces, la etapa 2 o 3, digamos que la anterior era la primera era la 0, es profundizar ese análisis. Ok, ya las tareas externas las separo y ahora tengo mis tareas que sí o sí las tengo que hacer mientras la máquina está parada. Ahora, ¿cuáles de estas tareas podrían realizarse mientras el proceso funciona normalmente? Antes o después. Vuelvo a meterme en las tareas internas y empiezo a analizarlas a un nivel más profundo y exhaustivo. Por ejemplo, herramientas que se transportan desde el equipo cuando está parado. Acá entra muy bien lo que es 5S, digamos. Si yo estoy trabajando en una máquina y necesito herramientas y necesito minimizar el tiempo de puesta a punto, lo más probable es que esa herramienta tenga que estar cerca o casi incrustado en el equipo, para no perder tiempo en la búsqueda. Otros son ajustes o cambios que se realizan con mayor frecuencia a la necesaria, digamos, y que no hay criterio. Por ejemplo, la lubricación, o por ejemplo la limpieza, que eso requiere un nivel, como decía, más exhaustivo. Después matrices, cuchillas, herramientales que necesitan preacondicionamiento, que no es necesario hacerlos mientras la máquina está parada. O recursos que no se encuentran disponibles al momento en que la máquina se detiene, que ese es el chiste que figura acá. Que dice que debíamos haber verificado el funcionamiento antes de montarlo. ¿Por qué me doy cuenta en ese momento? Entonces, análisis del proceso, separar o identificar las tareas internas, externas y las no necesarias, y volver a meterme en las tareas internas para transformarlas, si es posible, en externas. Y por último, perfeccionar esas tareas internas para reducirlas al máximo posible. Que esto es más granularidad, más detalle y mayor precisión, digamos, ¿no? Ya es un proceso que está un poco más estandarizado. ¿Bien? Entonces, bueno, acá dice, ¿no?, que en esta etapa requerirá un esfuerzo mayor que las anteriores en función de la profundidad del análisis. Ahí lo que nos dice Sebastián es que el mejor ejemplo es el ingreso del auto Fórmula 1 a cambiar las ruedas. Que de hecho cuando empezamos con esto veíamos los videos de cuánto tardaban al inicio, cuánto iban tardando y todos los milisegundos que tardan ahora en hacer el cambio de ruedas. Claro, a mí lo que más de ese video, nosotros lo usamos justamente para las capacitaciones. Sí, no lo quisimos usar ahora porque se nos iba muy largo el tema, pero... Lo que me interesa de eso es, además del SMED, que es el tema que viene ahora, que es el PocaJoke, que es la minimización de los errores posibles, ¿no? Me parece que es el mejor caso, ¿no? Hay un video, si quieren búsquenlo en YouTube, que se llama Evolución de los boxes, que se llama Pitch. No sé, ahora buscamos el link, cualquier cosa lo pegamos acá en el chat. Dale. Para que después lo puedan ver. Porque pasa de 2 minutos a 7 segundos, creo, 4 en los últimos videos que vi. No soy fierrero, pero es el mejor ejemplo. Gracias, Sebastián. Bien, volviendo entonces, si querés usamos el ejemplo del Fórmula 1, lo que se necesita es mantener el flujo, el auto funcionando. Por lo tanto, mientras más rápido esa parada, que es imposible de evitarla, ocurra, mejor. Vuelvo sobre el tema que muchas veces este tema de tareas internas y externas se asume que como se está trabajando, se está agregando valor. Y es muy interesante poner el ojo con este criterio. Che, ¿esto podría hacerse antes o podría hacerse después? Les va a abrir un mundo de posibilidades. Bien, la tercera herramienta se llama PocaJoke, que es una palabra en japonés. Y pongo este ejemplo para que me digan, si alguno tiene ganas, si siempre ponen el USB a la primera bien. No sé si
Uno No quiere sé, poner el inventaron chat. el C que entra de para el celular, inventaron el que es reversible. Bien, yo Porque en no la hay forma de que compu siempre a la tercera vez, de hecho. La primera no entra, la segunda menos, y la tercera era estaba bien la primera, pero no lo nunca supe dice poner. no, no hay Nunca. forma. Y aparte lo das vuelta y tampoco entra. Sí, pero para, tiene dos lados, no hay forma de que no entre de ninguno de los dos lados. Exacto. Bueno, si pensamos entonces esto en términos también de errores, en la sesión pasada nosotros charlábamos de los desperdicios. Es un tema que no profundizamos porque asumíamos que de alguna forma eran conocidos. Hay 7 desperdicios, que son los MUDA, hay otros tipos también, que son los de la variabilidad y de la sobrecarga de los procesos, pero en particular está el reproceso, que es prácticamente inamovible de algunos productos o servicios, y estos ajustecitos o estos controles adicionales que claramente el cliente no paga por ellos, ni el cliente externo o el cliente final, ni el cliente interno. Entonces, estoy consumiendo tiempos. Acá dicen, la cerradura es correcta, tiene la llave equivocada. Bien, buena frase, Pedro. Eso también pasa. Decía que los reprocesos o los controles excesivos o adicionales no conducen a la mejora del flujo y además sacan tiempo productivo. El caso más emblemático es digamos, el excesivo foco en el cliente y evitar que lleguen errores. Y muchas veces se ve en las empresas que hay como dos organizaciones, una que produce y otra que corrige. ¿Bien? Entonces, los japoneses, y en particular Shingo, que es un personaje Shineo Shingo, que mencionamos en la primera clase, definieron esta herramienta. Se entiende entonces por Pokayoke a una herramienta de trabajo que tiene el objetivo de eliminar la posibilidad de error humano en diversas operaciones. Cabe recordar que el ser humano, como todos nosotros, al realizar operaciones repetitivas podemos fácilmente olvidarnos de realizar algo, o de acostumbrarnos, o de dejar de ver algo porque lo vemos todo el tiempo, porque estamos muy acostumbrados a verlo. Entonces la herramienta Pokayoke tiene como objetivo facilitar que el empleado recuerde ejecutar la secuencia lógica requerida de un proceso utilizando dispositivos mecánicos o electrónicos, así como la conciencia, ¿no? Como que piense. Y acá el Pokayoke plantea, no está plasmado acá, plantea, bueno, hay errores que son inevitables y hay otros que son evitables. No todos los errores son evitables, pero sí podemos entender que hay herramientas que nos van a permitir llegar lo antes posible a eso. La pregunta es ¿por qué cometemos errores? Esto es bien de manual, obviamente. Hay 3 grupos: falta de atención, falta de conocimiento y falta de voluntad. A veces no nos tomamos el trabajo en serio, no nos preocupa el resultado, o no lo sabemos, o no nos concentramos en lo que hacemos. Muchas veces también somos víctimas del mismo sistema en el que trabajamos, ¿no? En donde una persona hace 2 o 3 cosas a la vez, y eso atenta contra la concentración, no porque la persona no esté concentrada, sino porque está muy exigido. La falta de conocimiento, que no sabemos exactamente, o no sabemos lo suficiente, o ni siquiera sabemos cómo hacerlo, porque nadie nos explicó. Y por último, la falta de voluntad, es porque ya es más podríamos decir un sabotaje, pero que tal vez no nos interesa lo que hacemos, nadie nos fijó la prioridad, y bueno, terminamos cometiendo errores. Ahora, una Y cosa a es un veces ni siquiera error. es por sabotaje, es esto que decíamos, no saber el valor, o sea, no conocer para qué estás haciendo lo que estás haciendo, o qué impacto tiene lo que estás haciendo, o subestimar un poco esa tarea que por algo a lo mejor está pensada.
Exacto, pero aparte porque no se entiende que el trabajo que estamos haciendo impacta en procesos siguientes o en el cliente. Entonces, eso es un tema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los desperdicios, si me permitís un segundo, por ejemplo, hay tareas que se hacen innecesariamente, o sobreprocesamiento, por ejemplo. Y bueno, en ese caso, digamos, podemos estar haciendo mal algo que ni siquiera se tendría que haber hecho, incluso. Por lo tanto, acá volvemos a meternos en el entendimiento del proceso, ¿no? De desmenuzarlo un poco para poder entender si es fácil de explicar, si la persona lo entiende, si una persona lo hace de una manera y otro de otra, si está estandarizado, etc. Decía que una cosa es un error y otra cosa es el defecto. Entonces, los errores más comunes, causados por esto que vimos antes, puede ser omitir un proceso, un error del mismo proceso, preparar la pieza, omitir un montaje, montar otro artículo, error de operación, de ajuste, error en el mantenimiento, en la preparación. Hay muchos errores. Y el defecto es lo que finalmente percibe el cliente, tanto interno como el cliente final, que pueden ser piezas o productos dañados, materiales equivocados, dimensiones incorrectas, entregas erróneas o fuera de tiempo, o un servicio deficiente. Entonces es muy importante separar lo que es el error del defecto, ¿bien? Porque el error pudo haber estado causado en el primer proceso y el defecto verse mucho posterior, muy posteriormente. Perdón. Entonces, en lo que tiene que ver con la prevención de defectos, hay 3 tipos de técnicas, ¿no? Esto después queda en el material, como para el que quiera después googlear o buscar más. Una es la inspección por juicio, es decir, que los productos defectuosos se separan de los buenos después del procesamiento. Hacerlo previene que llegue al cliente, pero no resuelve. Y bueno, esto es lo que dice, ¿no? Revela algunos defectos antes de la entrega, pero no disminuye los defectos de la empresa. Yo solamente, quiere decir que si dedico 1 hora para producir algo y de esa hora 20 minutos son para ser defectuosos, no estuve trabajando 1 hora, estuve trabajando 40 minutos. Y ese es el uptime que estábamos viendo en el BCM o en el mapa de flujo. Después está la inspección informativa, que es más de investigar estadísticamente las causas. Tiene que ver con los gráficos de control o el control estadístico de procesos. Esto tarda mucho en llegar, porque uno empieza a analizar desvíos, tendencias, bueno, tiene una serie de particularidades las cartas de control, y llega tarde. Y después la inspección en origen, que funciona, digamos, para prevenir, digamos, este defecto, funciona mientras la pieza está en la operación. ¿Bien? O después, automáticamente después, en donde el operario o la persona que ejecuta la tarea revisa como parte de la tarea determinados parámetros para saber si está ok. Ahora, por otro lado, para corregir errores, porque dijimos que hay errores que son insalvables, pero que ocurren y no queremos que pasen, digo que pasen al siguiente proceso, perdón. Y dice que, el Pocayoke dice que hay 2 formas, digamos, ¿no?, que se puede utilizar para corregir errores. Uno es el método de control y el otro es el método de advertencia. En el de control, cuando se activa el Pocayoke, la máquina o la línea se detiene para que se pueda corregir el problema. El problema que genera ese error. Que puede ser, por ejemplo, que se descalibre una máquina, una inyectora, por ejemplo, una inyectora de productos plásticos. Este es un dispositivo correctivo porque detiene el proceso. O sea, si sale uno mal, se corrige. ¿Bien? Y esto se usa para los defectos más frecuentes o los no reparables. ¿Bien? Es decir, ya salió mal, ese lo tiro, porque está fuera de especificación, y voy y corrijo. Y el otro método es de advertencia, que cuando se activa el Pocayoke suena una alarma o se emite una luz para alertar al trabajador, pero permite que continúe el proceso.
¿Bien? Entonces, si la frecuencia de los defectos es baja, puede ser un muestreo, por ejemplo, y es probable que el defecto se corrija, es preferible una advertencia de este tipo. ¿Bien? Ahora, dentro de los controles, entonces, tenemos 3 tipos de control, que es el de contacto, esto es, digamos, para mí es la diapo más interesante, el método de establecimiento y el método de pasos. El de contacto identifica defectos debido a la existencia o no de contacto entre ese dispositivo y alguna característica relacionada con la forma o dimensión del producto. Es el famoso pasa-no pasa, ¿bien? O el formato condicional, lo puse entre comillas, en un Excel. Es decir, si esto es menor que esto, alarma. Entonces, como que la característica o el atributo del producto lo contrasto contra un estándar. ¿Bien? El método de establecimiento, perdón, esto no significa, el método de contacto no significa medir, por ejemplo. Una vez que termino de, no sé, de cortar algo, medirlo, por ejemplo. Sino que lo que dice es, bueno, si pasa por esta parte no sé, de una cinta, quiere decir que está bien cortado. Si no pasa, es porque se cortó mal. Entonces ya ni siquiera llega al proceso siguiente. Y no exige que alguien lo esté midiendo. Después tenemos el método de establecimiento, que determina que si se lleva a cabo un número determinado de actividades planificadas, está correcto no hay error. ¿Bien? Podemos decir que no hay error. Yo digo A más B, C. Por ejemplo, si una pieza se tiene que meter en un solvente durante 4 minutos, después se mete en una lavadora durante tantos otros minutos y se mete en otro proceso de pintura tanto tiempo, yo puedo decir que si pasó por esos 3 procesos, está bien pintado, o está bien el tratamiento que se le hizo. ¿Bien? Distinto al método de pasos, que es el famoso checklist, que si se siguen determinados pasos, estamos asumiendo que no hay error. ¿Bien? Esto puede ser, por ejemplo, cuando uno recibe el service del auto, ya que estamos con los fierros, ¿no? El Renault, iba a decir, el service oficial te da una planilla donde está todo tildado y vos con eso asumís que te cambiaron el filtro del aire y de nafta, que después, bueno, cada uno desconfiará más o menos, pero eso te garantiza que el proceso se llevó con calidad porque hay una firma. Entonces, estos son los métodos de control. Perdón, ¿para qué presentamos esto dentro de lo que es el plan de migración hacia un BCM o hacia un mapa de flujo futuro? Porque un proceso que tiene variabilidad tiene variabilidad en su productividad o en su tiempo de ciclo por errores, además de que es un problema para el cliente recibir piezas con defectos, exige un reproceso que no agrega valor. Y es interesante mitigarlo y no tener tantos recursos en inspección. ¿Bien? Estamos hablando de que no es una joya o una pieza de joyería lo que estamos fabricando, sino que es algo seriado y de flujo continuo. Por último, bien, arrancamos I8, así que estamos bien de tiempo. Por último, el tan mentado y conocido trabajo estandarizado, que no es solamente fijar un estándar, sino el enfoque que le da Lean al trabajo estandarizado. ¿Bien? ¿Qué es un estándar de trabajo? Se refiere a la descripción paso a paso de la mejor manera para hacer una actividad. ¿Bien? Si me preguntan en la jerga local, es el famoso instructivo. Muchas empresas confunden instructivo, manual de procedimiento, manual de usuario. Esto es algo más simple y tiene como objetivo ganar previsibilidad y disminuir al máximo posible la variabilidad, que es el enemigo número 1 del flujo de valor.
lo que hacemos es incluir en esto las mejores prácticas, ¿no? Los mejores modos operatorios, la secuencia de operaciones efectuadas por quien realiza la tarea, incluso con las búsquedas de los desplazamientos incluidos. Seguramente en las empresas se llegue al mismo resultado con 2 circuitos distintos, eso no es una buena práctica. Y los puntos claves que están en esas actividades referidas a calidad, seguridad, ergonomía u otros. ¿Por qué? Porque si nosotros en Lean Manufacturing buscamos generar flujo, para generar flujo necesitamos flexibilidad. Y para flexibilizar no podemos tener 2 formas de hacer una tarea. Es decir, es como las brujas, que uno no cree, pero que las hay, las hay. En este caso sabemos que muchas veces en las empresas hay más de una tarea. El problema está cuando necesitamos reorganizar a los recursos para resolver cuellos de botella, y esa tarea no cumple con los tiempos o las especificaciones que se pensaban. Entonces, si quisiéramos armar, por ejemplo, celdas de trabajo o un Kanban, necesitamos que los procesos estén estandarizados. Todos los procesos, ojalá, digamos, pero aquellos que son claves en la generación de flujo, sí. Entonces, bueno, tendríamos que, o sea, no sé quién está pensando acá que hay que documentar todo, hay que analizar todo, hay que relevar todo. No necesariamente. Si tuviéramos un mapa de flujo de valor real de nuestra organización identificáramos, procesos de bajo uptime o de bajo porcentaje de tiempo productivo, sería interesante meternos a fijar un estándar para poder saber cuánto tiempo es el correcto y no uno variable. Entonces, el estándar aparece en este pequeño diagrama, ¿no? Si hay un problema, si preguntamos si el estándar es claro, digamos, bueno, se nos demoró tal cosa. Bueno, ¿hay un estándar? Bueno, si no lo hay que hacer un estándar. Hay que aplicarlo. Y si lo hay, ahora vamos a ver la pregunta. ¿El estándar fue aplicado? Si se aplicó el estándar, ¿se resolvió el problema? Bueno, si no se resolvió, entonces había estándar, se aplicó el estándar y así todo hubo problema. Ahora, ¿cuándo hay un problema en un proceso? Cuando el desvío está medido y cuantificado, no cuando alguien le tiene bronca a alguien o cuando hay una percepción de un problema. ¿Bien? Esto es importantísimo, por eso arrancamos el mapa del flujo de valor con mediciones concretas. Si hay un problema, se ejecuta una medida paliativa para continuar. Si el estándar no es claro, tenemos que preguntarnos, digamos, si es fácil distinguir quién lo hace bien y quién no. ¿No es cierto? Si el estándar es confuso o deja puntos a interpretación de las personas, seguramente encontremos ahí un problema o cierta variabilidad. Y en ese caso hay que observar, obviamente, el trabajo en el puesto, digamos, ¿no? Hay que observarlo directamente. Si el estándar está o no aplicado, hay que controlar, obviamente, la aplicación del estándar. ¿Y qué pasa? Si el estándar no es claro, hay que modificarlo, formar al personal y aplicar el estándar. Y si el estándar no está aplicado, hay que ver si el estándar fue claro, y en ese caso volvemos al circuito, y si el problema no fue resuelto, se sugiere el uso del ciclo PDCA, que es algo que vamos a ver en la última clase, en la 15 días más, para terminar de resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos un estándar, supuestamente es claro, está aplicado, y surgen problemas, entonces deberíamos profundizar un poco más aún. Si no, está terminado. Entonces, el estándar, de nuevo, parece que estoy repitiendo la palabra estándar un montón, el estándar es para procesos claves, para procesos que puede ser, por ejemplo, para el proceso marcapasos, que es el que finalmente marca el paso del flujo, y en el cual necesitamos llevarlo y entenderlo a la perfección.
Hay 4 pasos para diseñar y construir este estándar. Y hay un proceso que es muy parecido al PDCA o el Plan Do Check Act, que en este caso es estandarizar, hacer, chequear y asegurar. La S de Standardize, la D de Do, la C de Check y la A de Act. Puntualmente, vamos a la estandarización, hay que analizar y identificar qué proceso vamos a estandarizar. Puede ser un proceso clave, como dije recién, un proceso principal o aquel que provoque variabilidad. Luego definir y determinar cuál es la mejor práctica y formalizar el proceso usando un material estándar. Puede ser un diagrama de flujo, puede ser un pequeño instructivo o una hoja de ruta. No sugerimos nosotros generar procedimientos y más trámites burocráticos o que la persona complete una planilla. Estamos hablando de tareas que se hacen consecutivas en un mismo lugar de trabajo y en el que intervienen una o más personas, no estandarizar el trabajo de una máquina. Luego tenemos la parte de hacer, que es informar y formar a la gente, determinar cuándo se fijó ese estándar, los objetivos y el tiempo estándar, en este caso definido. Hay que realizar acciones preliminares. Obviamente para eso, por ejemplo, una es integrar al proceso anterior y posterior, o el predecesor y el sucesor, para que entienda que en el medio hay un proceso estandarizado y que necesita también ciertas garantías en cuanto a los input y output. Y aplicar el estándar tal como se ha definido. En general, este proceso se hace con el personal involucrado. No viene un ente externo a decirle a alguien cómo se hace. Lo consensúa el equipo de operaciones y es en ese momento que se mitigan o se conversan los distintos enfoques. Porque hay uno que lo hace de una manera, otro lo hace de otro, para poder encontrar una única forma. Por último, chequear. Cada estándar tiene que tener una métrica, no 20, una o dos, que permita medir los resultados, analizar los desvíos y corregirlos, y después asegurarlos, que es prevenir las recurrencias, ¿bien? ¿Qué es lo necesario, si es simple o inmediato, para que no vuelva a reproducirse algún desvío que haya ocurrido? Y finalizar el estándar, que es oficializarlo y asegurarse que las personas estén formadas. ¿Bien? Esto parece un trabajo de 1920, de Taylor y Ford, pero es una actividad básica y basal del Lean Manufacturing, que tiene que ver con la estandarización, minimizar la variabilidad y garantizar la previsión para aumentar mejorar la tarea para aumentar la flexibilidad. Esto es tranquilamente un instructivo, ¿bien? Donde hay cierta información de la tarea. Acá están las actividades. Acá están los datos para la actividad, advertencias y no mucho más. ¿Esto significa que el personal que ejecuta la tarea tiene que leerlo todos los días, todas las mañanas antes de empezar la tarea? No. Significa que ante un desvío hay que ir a buscar el estándar a ver si se está cumpliendo y qué es lo que cambió, porque tal vez cambió la materia prima, o cambió el equipamiento, o cambió la gente, y puede que ese estándar no se esté cumpliendo. Nosotros, con cierta información de este documento, por ejemplo, puede ser el tiempo de operación, vamos a planificar, obviamente, las tareas. Bien. Conclusiones. De todas las herramientas que planteamos, estuvimos trabajando estas 4, hicimos mucho foco en la operación, y lo pensamos siempre en términos del mapa futuro. Existen más herramientas. Este mapa es un mapa ideal, que tiene conceptos como Heijunka, Kanban, supermercado, procesos just in time. No sé si es de futuro, es más bien futurista, es para algunas organizaciones. Pero es el lugar que nos determina, el lugar de llegada que nos determina qué herramientas utilizar. En el camino entre el estado actual y el estado futuro,
intervienen muchísimas herramientas, pero yo marqué las principales que nos permitan aumentar acercarnos al takt time, mejorar la estandarización y generar más flexibilidad para atender al cliente. Así que ese fue el tema de hoy. Fui un poco rápido, les pido disculpas. Tal vez podríamos habernos quedado charlando de algunos temas. Y bueno, Marina, no sé si estamos abiertos a preguntas. Sí, estamos abiertos si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, como le decíamos, Que no sea de cerrajería. el último encuentro tiene que ver con esto de sostener los cambios. Pasamos de ver como el primero, el general de cómo mapear el proceso, después cómo empezar a usar las herramientas. Obviamente lo que les decíamos, esto es como una primera lista de herramientas para empezar a sumar ese agregado de valor. Y el tercero tiene que ver con esto de cómo hacemos para sostener estos cambios en el tiempo. Así que no sé si alguno tiene alguna duda respecto de lo que vimos hoy, o quiere hacer algún aporte, o le interesaría sumar algo. Nos escuchamos. Bueno, como siempre recuerden después que si no hay consultas, que las subimos por YouTube, para que las puedan ver o compartir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Ariel. Hasta luego.